Mucho se habla del halving y de todo lo bueno que podría pasar con Bitcoin. Bitcoin hacia los $100,000, $125,000, Bitcoin 200,000, $1 millón, donde tú lo quieras poner. Pero muy poco se habla acerca de la historia, de lo que ha pasado previamente con Bitcoin. ¿Acaso hemos tenido en los anteriores halving caídas, antes del halving, durante el halving, después del halving tal vez? Vamos a analizar los 3 halvings que han ocurrido hasta este momento, el del 2012, el del 2016 y el del 2020. Vamos a ver en cada uno de ellos, primero, cuál es el porcentaje de caída que hemos tenido, desde los más pequeños porcentajes hasta los más altos, y segundo, si es que en alguna de esas caídas que hemos tenido en los halvings ha ocurrido algún tope en punto de retroceso de Fibonacci. Con esta información podemos pensar un poquito más allá de únicamente subidas durante este halving, ya que hubo una ocasión en donde tuvimos una caída después del halving, como lo vamos a ver a continuación. Y bueno, antes de iniciar, simplemente agradecer a mi querido Tato de la comunidad privada por haber brindado esta idea. Muchas gracias, bro. En este momento estamos analizando el símbolo VLX, que no es nada más que el índice de liquidez de Bitcoin. Este gráfico te permite ver todo el histórico de Bitcoin para que de esa manera lo podamos analizar adecuadamente. Entonces nos dirigimos a la fecha del primer halving, que ocurre el 28 de noviembre del 2012. Y aquí me gustaría dejarte dos caídas que ya las tengo aquí seleccionadas. La primera, que es la más fuerte, que tenemos de este punto máximo hasta este punto bajo, y tenemos una caída del 49.6%, y una segunda caída que tenemos desde este punto de acá hasta este de acá, en donde el precio de Bitcoin cayó un 28.13%. Posterior a eso, que ya fue básicamente 4 semanas antes de eso, el precio empezó a subir, y a partir de ese punto el precio no dejó de hacerlo. Y aquí también me gustaría acotar que si nosotros tenemos a nuestro rango de trading considerado desde los 3.75 hasta este máximo en los $15, el precio logró caer a la zona del 0.618, y es por eso que aquí te dejé este punto. Entonces, bueno, tuvimos una caída mínima de un 28.13%, una caída máxima del 49.6%, y logramos topar el punto 0.618 de Fibonacci, que como sabes es el Golden Radio, el Golden Pocket, como lo conoces mejor. Ahora nos trasladamos al siguiente halving, que ocurrió el 9 de julio del 2016. Fue el segundo halving histórico. Como podemos ver aquí, sí tuvimos algunas oportunidades. Aquí me gustaría resaltar que fue uno de los halvings en donde posterior a que ocurre el mismo, tuvimos una caída fortísima, y es todo este punto del precio. Y vamos a ver cuál es el porcentaje total de esa caída. Si en este gráfico consideramos las dos caídas presentes que tuvimos, una el 26 de octubre del 2015, que fue una caída desde este máximo hasta este mínimo, donde el precio cayó el 40.39%, aquí te lo dejé ya anotado, y una última caída que, como te digo, ocurrió 3 semanas antes del halving, y a partir de ahí el precio cayó hasta darse una caída del 38.37%, y el precio llegó a topar el 0.5 del nivel de Fibonacci. Y vemos que una vez que topa ese punto de retroceso de Fibonacci, el precio, igualmente como el anterior halving, no paró de subir y no volvió pues a esas zonas del precio. Entonces establecimos el porcentaje mínimo de caída, que fue el 38.37, porcentaje máximo del 40.39, y logramos tener un retroceso hasta la zona 0.5 de Fibonacci. Y ahora vamos a analizar el tercer halving, que ocurrió el 11 de mayo del 2020. Aquí las caídas son muchísimo más evidentes. Si únicamente tenemos en consideración la caída que tuvimos desde los 10.500 hasta los 3.941, el precio, queridos, cayó un 62.48% y logró tener un retroceso hasta el 0.786 de Fibonacci. Como puedes ver aquí, cito, llega a la zona del retroceso, y a partir de ahí el precio se impulsa para poder seguir subiendo. Y de nuevo se repite el mismo escenario en el que el precio no vuelve a verse en estas zonas. ¿Y por qué no toma en cuenta estas caídas de acá? Porque también podríamos tener en cuenta esos porcentajes, y fue porque ya fue casi aproximadamente hace un año desde este halving, así que no lo tendremos en consideración. Y por último, deberíamos especular con el halving que nos toca en estos momentos. Como te puedes dar cuenta, si nosotros nos ponemos a calcular los porcentajes de caída, y vamos a ver si lo hacemos, tenemos aquí tal vez un pequeño retroceso que cae el precio un 22%. Tenemos aquí un retroceso en donde cae el precio un 20%, otra zona donde cae el precio un 20%, tenemos aquí probablemente, ¿no?, 21% de caída, y la última en donde tenemos acá
una caída del precio del 17.54%. Cada uno de los porcentajes que estás revisando no rebasan del 21 al 22%, por lo menos en el último movimiento del semanal que estamos teniendo previo al halving. Si establecemos máximos y mínimos porcentajes de caída, vemos que el máximo fue del 22% y el mínimo fue del 17%, incomparable con todos los porcentajes que hemos tenido anteriormente, donde el precio ha caído más del 60% antes de poder realizar un movimiento alcista fuerte y sostenido. Igualmente, si nos dedicamos aquí a calcular zonas importantes para ver retrocesos, en ningún momento el precio ha llegado a caer a la zona 0.5, que no te olvides, toda caída por debajo de la zona del 0.5 se conoce como una zona de descuento, que no solo nosotros como retailers lo utilizamos para poder operar en compras o en longs, sino también los profesionales ven esas zonas para poder incorporarse y para poder comprar con fuerza. La conclusión que tenemos que llegar con todo esto, primero comparando los porcentajes que hemos tenido de caídas anteriores, segundo, teniendo en cuenta que hemos también tenido caídas durante y después del halving. El ejemplo más claro ha sido el halving en 2016. Con estos datos deberíamos tener en cuenta un escenario que no sea únicamente un escenario positivo. Históricamente el precio podría caer un porcentaje aún mayor para darnos la oportunidad de poder incorporarnos, poder realizar más compras, poder realizar longs. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Por si no te quedó claro, las zonas donde yo estaría buscando compras con probabilidad de que nos caiga la zona de descuento para habilitarnos por estrategia compras serían los 44.600, los 37.800 y los 28.000. Ojo, no necesariamente el precio tiene que caer en estas zonas, pero sí son zonas en donde yo voy a estar analizando a ver si es que el precio cae alguna de esas zonas y me da un gráfico de reversión para poder operarlas, igualmente con la estrategia. Y la pregunta aquí va a ser, ¿el precio va a caer lo suficiente para que podamos tener incorporación o para que podamos tener alguna oportunidad de comprar? Y la respuesta es nadie lo sabe. No podemos poner en la mesa únicamente fundamentos como el del ETF para que siga apoyando un movimiento al alza. Recuerda que los mercados se mueven por ciclos y si bien no es por ley que el precio tenga que caer, hay probabilidades de que el precio caiga. Tú no sabes que el precio va a caer, yo no lo sé, ni siquiera los duros del mercado lo saben, ya que recuerden que todo esto actúa por probabilidades. Así que, ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué es lo que podemos cambiar para poder tener algo de control en esto? Y lo único que podemos hacer es preparación. Si todavía no lo has hecho, si no has estado en mis lives y si no te ha quedado claro esta información, te invito a que te prepares ante el peor escenario posible. Si el precio cae por debajo de tu zona de compra, ponte que tú compraste en los 40.000 o en los 30.000, ¿qué es lo que harías? Tienes que estar preparado para el peor escenario posible y haber trazado un plan. Y si tú te planteas llegar a un plan, es necesario que lo plasmes en algún lado. Puedes escribir en tu diario, puedes escribirlo en las notas de tu celular, en el iPad, en donde tú desees, pero tienes que plasmarlo en algún lugar. De esa manera, si llegase el escenario de que ocurre un cisne negro, viene, tumban el precio con fuerza, tú, cuando te inunden las emociones del miedo y la angustia y la ansiedad, vas a revisar ese plan que ya dejaste por escrito y vas a pegarte a ese plan. Así que deja tú las emociones de un lado, entiende las probabilidades y prepárate para lo peor. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.